fortalecernos, has venido a profetizarnos, Señor, a decirnos que no estamos solos, a decirnos, Señor, que tú estás con nosotros y que tú quieres levantarnos, Señor, que no nos quedemos ahí tirados, sino que nos levantemos, que avancemos, Señor. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Yo te pido, Señor, que esta mañana tu palabra venga a nuestro corazón, Señor, y penetre hasta lo más profundo, que sea como esa espada de dos filos, Señor, que penetre hasta los huesos, hasta los tuétanos, Señor. Y de verdad que queremos ser transformados por tu palabra, queremos ser prosperados por tu palabra, queremos escuchar esa instrucción tuya y obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos en esta mañana, usa mi boca, papito amado, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que convenza a cada uno de nosotros, Señor, y que escriba esa palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Todavía no se sienten, mis hermanos. Quiero que así de pie, si quiere, denle el aplauso fuerte al Señor, pero una instrucción les quiero dar. De aquí en adelante vamos a orar, y al terminar de orar por la palabra, vamos a estar repitiendo esas 3 pantallas que les voy a poner. Y al finalizar de las 3 pantallas, ahí aplaudimos con fuerza y nos sentamos, ¿verdad? Entonces, yo quiero que lean juntamente conmigo. No después de mí, sino juntamente conmigo. Entonces, acá dice: creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Veraca es mi casa espiritual, donde le sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Amén. Fuerte el aplauso a nuestro Dios. Para los que no saben el significado de jarpazo, pueden sentarse, mis hermanos. Los que no saben el significado de jarpazo, jarpazo es arrebatar. Entonces estamos siendo preparados para ese arrebatamiento. Y entonces les recuerdo, para aquellos que no habían venido, les recuerdo que yo no estoy preparando a nadie para que se quede a la tribulación. Yo estoy preparando a todos para que nos vayamos en el arrebatamiento. Así que si alguien se piensa quedar, entonces ahí van a haber también, van a haber pastores, mis hermanos, van a haber siervos que los van a instruir, pero no va a ser el mismo evangelio de este tiempo. Este es el evangelio de la gracia. Allá no va a haber gracia, allá va a haber persecución, va a haber dolor, y la forma de salvarse va a ser no negando a Dios. Pero para no negarlo se van a quedar sin comer, van a sufrir persecución y van a ser decapitados. Y antes de eso, antes de que comience la tribulación, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 9, que hay 5 meses que se le conoce como pretribulación. 5 meses cuando van a abrir el pozo, es el abismo, y van a salir seres horribles de ahí, mis hermanos. Y entonces dice la palabra que la gente va a desear morirse y la muerte huirá de ellos. O sea, nadie va a morir, pero sí van a sufrir. Entonces, preparémonos, mis hermanos, preparémonos para irnos en el arrebatamiento. Amén. Pero no se pongan tristes, mis hermanos, alegrémonos, porque hay un jarpazo, hay un arrebatamiento para la iglesia de nuestro Dios. Miren, hermanos, esta mañana yo tengo un tema muy bonito, pero sé que también es controversial. Algunos lo creen, otros no lo creen. Hay gente que se dedica a decir eso de la paternidad es una herejía. Hermanos, siempre va a haber de todo. Pero la gente que contradice la paternidad, no estoy hablando de la paternidad en la familia biológica, tampoco estoy hablando de la paternidad de Dios Padre hacia su pueblo como iglesia. Estoy hablando de la paternidad del alma. Todos tenemos
cuerpo y tenemos un papá y una mamá de ese cuerpo, ¿verdad? La mamá que nos dio a luz, el papá que nos engendró. Padres biológicos. Pero también, aparte del cuerpo, tenemos alma. Y nuestra alma también tiene que tener padres, tiene que tener paternidad. También tenemos espíritu. Y nuestro espíritu, dice la palabra, que Dios es el Padre de los espíritus. Entonces ahí está bien definido. Entonces tenemos el Padre de nuestro espíritu, que es Dios, Dios Padre. Tenemos nuestros padres biológicos, que los conocemos. Quizá haya alguien que no conoce a uno de ellos, pero sabemos que tenemos padres biológicos. Entonces, pero de nuestra alma, como que la hacemos a un lado, y como que nuestra alma ahí que vea qué hace. Y miren, hermanos, la paternidad biológica, muchos sufrieron un daño en la paternidad biológica. Algunos odian a su papá. Otros ni siquiera lo conocieron porque los abandonó. Otros, lamentablemente, tal vez hubiese sido buen padre, pero murió cuando ellos eran bebés, cuando ellos estaban pequeños, y entonces no tuvieron un papá, no tuvieron una figura paternal. Y entonces los que no tuvieron esa figura paternal, o si la tuvieron, pero el papá fue malo, entonces vienen y tienen un mal concepto de lo que es Dios Padre. Porque entonces cualquiera que tuvo problemas con su papá, entonces dice: ese viejo lo odio, ese viejo qué me importa, ese viejo aquí, ese viejo allá, ni lo quiero ver, ni lo quiero conocer, ni que me hablen de él. Y después viene Dios y encontramos acá que Él es nuestro Padre. Y entonces, Él es mi papá, pero yo tengo mal concepto de lo que es el papá. Entonces no puedo comprenderlo a Él, no puedo entender realmente el amor del Padre de los espíritus. No puedo entenderlo, no puedo comprender ese amor tan grande. Mi hermanos, Dios es bueno, pero si nosotros tuvimos un mal papá, lo comparamos a Él, como Él es nuestro Padre, lo comparamos a Él con nuestro Padre terrenal. Y entonces Dios quiere sanar eso. Y para eso dejó a los padres del alma. Entonces Dios quiere que el que no tuvo papá biológico, o el que tuvo un mal padre biológico, que pueda, a través de su Padre del alma, pueda comprender lo que es nuestro Dios como un Padre de los espíritus. Entonces miren pues, los que rechazan esto son aquellos que se basan en aquel versículo que dice: no llaméis padre a nadie aquí en la tierra, porque solo tenéis un Padre allá en los cielos. Ese es el versículo con el que se basa para decir: no hay padres aquí en la tierra. Ese versículo dice: no llaméis a nadie padre. Entonces tendríamos que quitar un montón de versículos, porque desde Deuteronomio: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Y sigue hablando a lo largo de la Biblia. Y por ejemplo Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno. Entonces, ¿cómo está? No llaméis a nadie padre, pero dice ahí: obedece a tu papá. No llaméis a nadie padre, pero honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿de qué está hablando ese verso? Ese verso está hablando, está diciendo: no cambies al Dios Padre, a Dios, por otro Dios Padre aquí en la tierra. No hay otro Dios, Él es el único Dios. Pero la misma palabra nos dice que debemos honrar a nuestros padres. Entonces se basan en ese verso, pero no lo están interpretando correctamente. Y para verlo, dice acá 1 Corintios capítulo 4 verso 15. Dice el apóstol Pablo, le está diciendo a la iglesia de Corinto, le está diciendo: miren, ustedes puede que tengan 10,000 años en Cristo. Ahorita les voy a explicar lo que es ayo. Dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, dice Pablo, yo
os engendré por medio del evangelio. Pablo está reclamando su paternidad. Pablo está diciendo, ustedes pueden tener, dice ahí, 10,000 ayos. ¿Dónde dejé estos ayos? No lo tengo. En algún lado lo perdí. No tengo esa pantalla. Pero ustedes pueden buscarlo. Ustedes pueden. Sí, ¿cómo hacemos? Vamos a ver, se los voy a mostrar. No sé si se va a ver ahí. Pero 1 Corintios 4:15. Vamos a ver si lo logro poner acá. Porque es necesario que comprendamos eso, mis hermanos. Aquí está, G3807. ¿Dónde estamos? No se puede leer tan fácilmente, pero es una pantallita que está aquí en medio, que es la palabra griega paidagigos. Pero esa palabra lo que se traduce como, dice, guardia, custodio, supervisor. Aquí está más clara la palabra, paidagogos. Miren, dice que es un líder, es el líder de un muchacho. O sea, ese ayo es líder de un muchacho, siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. ¿Quién es el ayo? El que llevaba a los niños a la escuela. Sigue diciendo, por implicación, es un tutor, y se le conoce como ayo. Entonces, ¿quién es un ayo? Para ponerlo ya en nuestras palabras, ¿quién es un ayo? Un ayo es un líder. Un ayo es un maestro, es alguien que te guía, que te enseña. Entonces Pablo está diciendo, ustedes pueden tener 10,000 líderes, 10,000 tutores, pueden tener 10,000 maestros, pueden tener 10,000 líderes que los van a guiar, encargados de área, diáconos, son líderes que los ayudan, que los guían, pero ellos son ayos, ellos son líderes. Y sigue diciendo, no tendréis muchos padres. ¿Por qué les dice? ¿Por qué no vas a tener muchos padres? Porque yo, dice Pablo, yo soy el padre de ustedes, el padre espiritual. Entonces aquí Pablo nos deja claro que hay padres espirituales. Si ustedes leen todas las cartas del apóstol Juan, ese apóstol Juan sí que dice, cada vez que se refiere a los hermanos, hijitos, hijitos, hijitos míos. O sea, si son sus hijos es porque Él es el Padre. Entonces no van a confundir esto. Entonces es como el padre de la iglesia católica. No, ese es otro rollo, esa es otra cosa. A él le dicen padre y no ha engendrado a ninguno, pero en el evangelio pues. Entonces aquí pueden tener ustedes muchos maestros, muchos líderes, muchos que los van a guiar, los van a instruir, los van a dirigir, pero solo pueden tener pocos padres. Y entonces dice Pablo, yo soy el padre. Entonces dice Malaquías, un verso muy conocido, pero en el ángulo que lo quiero tomar hoy, Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. He aquí, dice el Señor, ¿verdad? He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día de Jehová es la tribulación, ese tiempo que viene después del arrebatamiento. Entonces dice, yo envío al profeta Elías, porque quiero que llegue antes de que venga la tribulación. Y entonces dice Elías, o sea, dice Dios, Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Quiere decir que
en este tiempo, antes de que venga ese día grande y terrible, que es la tribulación, antes de ese tiempo tiene que haber una restauración de la paternidad. Necesario es que haya una restauración de la paternidad. Y entonces, pero primero dice el corazón de los padres hacia los hijos. Después de eso, el corazón de los hijos se va a volver hacia los padres. Entonces, primera de Timoteo capítulo 1 verso 2. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, en su carta él escribe a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Bueno, le dice Pablo a Timoteo, tú eres mi verdadero hijo. La pregunta es, ¿cuándo fue que Pablo conoció a Timoteo? Pablo va en su viaje, no sé si fue en su viaje a Filipos, a esa ciudad de Filipos, y ahí conoce a un muchacho. Cuando conoce a este muchacho ya es creyente y ya está bautizado. Ya lo conoce, entonces lo conoce ya creyente, ya bautizado, ya conocía de la palabra porque fue discipulado. Dice Pablo mismo, ahí escribe también, dice que Timoteo fue discipulado por su madre y por su abuela. Y entonces llega Pablo y entonces lo agarra y le dice, me vas a acompañar en mis viajes misioneros porque ya vi que te gusta, que como decir, tienes mucho de Dios. Te voy a llevar conmigo, me vas a acompañar en mis viajes misioneros. Y entonces lo agarra y se lo lleva. En esos viajes, Timoteo se convierte en hijo espiritual de Pablo. Eso lo podemos ver también cuando en pasajes anteriores a esto, Pablo le escribe a Timoteo. Y él dice, cuando habla de Timoteo, dice, el hermano Timoteo. Entonces le empieza llamándolo hermano. Pero ya a estas alturas ya no le llama hermano, ya le llama hijo. Y dice, eres un verdadero hijo en la fe. Entonces yo quiero que veamos que hay una evolución del hijo. No todos, digamos, no empezamos nuestra vida cristiana, ya tengo papá, un padre espiritual. No. Eso es una evolución. Así que si alguien aquí todavía no siente esa paternidad, no se preocupe. Ni tampoco me vaya a estar diciendo, usted es mi padre. No, si todavía no ha sido revelado por Dios, no lo diga. Hasta que el Señor ya le ponga eso. Es que eso es algo que se va a sentir aquí adentro. No por emoción, es una revelación de Dios. Dios lo va a revelar. Dios, entonces ahí, así como Pablo y Timoteo, ahí ya no había problema porque Timoteo se identificaba con Pablo y Pablo lo veía a él como un hijo y entonces había algo recíproco. Entonces miren, pues quiero mostrarles un pasaje muy conocido, pero que nos va a mostrar acá cómo evoluciona un hijo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1. Vamos a leer ahí del 1 en adelante. Pero dice el verso 1: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Elías es un profeta. Miren, ¿quién es Elías, hermano? Elías tiene poder sobre el fuego, puede hacer descender fuego del cielo. Elías tiene poder sobre el agua, puede hacer que no llueva durante 3 años y medio, y cuando él decide, ahora Señor, manda lluvia, y la lluvia viene. Tiene poder sobre el agua, poder sobre el fuego, poder sobre el agua. Tiene autoridad sobre cualquier profeta falso, porque acababa ahí de matar, hermanos, un solo profeta de Dios acababa de degollar a 850 profetas falsos, 450 profetas de la Acera, una diosa que ellos tenían, y 400 profetas de Baal. Todos esos profetas bajo la dirección de Jezabel. Y entonces Elías le vuela la cabeza a todos. Y entonces, pero dice ahí dice antes de ser, ahí dice, usa la palabra antes de que, cuando dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar, esa palabra alzar es arrebatar. Ahí la tradujeron como alzar, pero es arrebatar, ser arrebatado al cielo. Y él venía con Eliseo
en Gilgal. Va. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 20, dice, es para que veamos cuándo fue que Eliseo se le prendió a Elías. Dice acá, primer libro de Reyes 19, 20, entonces dejando él los bueyes, Eliseo vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Lo que sucedió ahí es que Elías, miren, los ministros, sean profetas, sean, bueno, en ese tiempo casi solo profetas habían. Los profetas, bueno, habían sacerdotes. Los ministros de ese tiempo cargaban un manto. Ellos cargaban su manto. Era el manto que los identificaba como ministros. Ahora, mira uno a un ministro y no lo identifica tan fácil, pero en ese tiempo era un manto, los identificaba a ellos. O sea, al que va ahí es un ministro. ¿Por qué? Es un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque lleva su manto. Entonces, está Eliseo arando, está trabajando, miren, tenía 12 yuntas de bueyes. En este tiempo sería un agricultor, un finquero que tenía 12 tractores para trabajar la tierra. Entonces él tenía sus 12 yuntas de bueyes y pasa Elías a la par de él. Yo no sé ni cómo era Elías, hermano, pero yo a veces me lo imagino que ni lo volteó a ver, solo pasó así. Y ahí está Eliseo, pasa y le tira el manto y lo deja y sigue. Ni lo volteó a ver, siguió. Y entonces Eliseo toma el manto corriendo, se va detrás de él y le dice: te ruego que me dejes despedirme de mi padre y de mi madre. Y Elías le dice, como quien dice: ¿y a mí qué me importa? Si quieres quedarte con tu tata y con tu nana, quédate con ellos, pues, ¿verdad? Eso da a entender, hermanos. Y entonces Eliseo hace algo profético, hace algo simbólico. Eliseo hace algo que de verdad lo deja a uno así como que: ¿y por qué hizo eso? Eliseo dice que tomó los bueyes, tomó los arados, las yuntas, tomó todo, se fue a su casa, invitó a sus amigos, a su familia y les dijo: quiero hacer un almuerzo porque me voy a ir con Elías, con el profeta, con el ministro, me voy a ir con él. Y entonces, ¿qué hizo? Mató a los bueyes. ¿Qué más hizo? Los arados los convirtió en leña. Entonces dice la palabra que con la madera de los arados, de las yuntas, hizo fuego y ahí puso el buey. Comieron carnita asada, se aprovechó toda la gente, comieron bien y hasta sobró. Pero Eliseo se quedó, hermanos, se quedó sin su empresa. Se quedó sin bueyes, se quedó sin arados. Es como decir, se quedó sin sus tractores. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Hermanos, así como les digo, Elías pasa y ni siquiera le dice: hola Eliseo, ¿cómo estás? Le tira el manto y sigue. Y Eliseo lo alcanza y me dejas despedirme de mis padres. Anda a hacerlo si querés, a mí me da igual. Y sigue su camino. Entonces es Elías. ¿Cómo era Elías, hermanos? ¿Cómo era Elías y cómo era Eliseo? Eliseo, hermanos, lo podemos conocer porque en la Biblia aparece, nos deja claro su carácter. En una ocasión, ya después de esto, Eliseo va en un camino y en el camino le salen un grupo de muchachos, puros patojos, me imagino. Y Eliseo, yo me lo imagino uno algo así chiquito, pelón. Y va caminando y esos muchachos bandidos, hermano, que también, ¿verdad?, le empiezan a gritar: calvo, calvo, calvo. Eliseo se encendió en ira en ese momento. Y entonces los maldijo. Yo digo que en su maldición él dijo que vengan osos y que los maten.
Entonces salieron osos y mataron, si no me equivoco, fueron 42 muchachos. ¿Pueden creer cuál era el carácter entonces de Eliseo? No era cualquier cosita así facilito de tratar. Entonces, ¿qué pasaba? Elías, uno bravo, Eliseo peor. Y Eliseo había dicho: me está llamando el ministro, lo voy a seguir, yo lo conozco, yo me conozco. En el camino nos vamos a pelear. Ya empezaron los cachimazos. En el camino nos vamos a pelear y yo ya me conozco, lo voy a dejar ahí tirado y me voy a regresar. Entonces él dice: para que yo no tenga motivos para regresar, voy a hacer pedazos mi empresa. Así como quien dice: si me regreso me voy a morir de hambre, mejor aguanto a este y sigo. Entonces eso hizo, ¿vale? Entonces dice en el verso 21: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahí se convierte Eliseo en un siervo de Elías. Vaya. Entonces, volviendo al segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1. Entonces, aquí ya vemos ahí algunas cositas, pero ya quiero empezar acá. Vamos a ver aquí el primer punto. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. ¿De dónde venía? De Gilgal. Cuando uno lo lee y no se mete a investigar qué significa Gilgal, qué pasó en Gilgal, qué hay en Gilgal, uno no entiende. Venían de allá, ¿verdad? Pero la Biblia, cuando la Biblia dice venían de tal parte, es porque un significado tiene. Ninguna palabra está de más ahí. Entonces, venían de Gilgal. ¿Qué pasó en Gilgal? En Gilgal Dios le ordenó a Moisés que circuncidara al pueblo. Cuando salieron de Egipto, entonces dice: bueno, en Gilgal los vas a circuncidar. Y entonces para nosotros la circuncisión significa quitar la carne, quitar la carnalidad. Y nosotros, hermanos, caemos en carnalidad constantemente. ¿Qué es la carne? Gálatas capítulo 5 verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Hay 18 cosas ahí, hermanos: ira, contienda, celos, enojo, gritería, todo lo que se nos sale del orgullo, todas esas cosas, envidia, todas esas cosas malas que tenemos nosotros son de la carne. Entonces, ¿qué pasa en Gilgal? En Gilgal matan a ese hombre viejo. En Gilgal nos vuelan la carne. En Gilgal nos van a corregir. En Gilgal, hermano, nos van a circuncidar, pero no es la circuncisión, sino te voy a quitar todo lo que te hace estorbo, todas esas obras de la carne. Te voy a quitar toda la envidia, te voy a quitar esos celos, te voy a quitar esa ira, te voy a quitar ese enojo, te voy a quitar esas ganas de pelear que tienes, te voy a quitar, hermanos, orgullo, altivez. Te voy a quitar todo eso. Entonces dice ahí: y Elías venía con Eliseo de Gilgal. Quiere decir que lo que hizo Elías: me vas a seguir, vas a ser mi siervo. Venite, primero te voy a llevar a Gilgal, te voy a llevar allá. ¿Sabes qué voy a hacer, Eliseo? Te voy a ir a quitar todo ese mal carácter que tienes. Te voy a enseñar a respetar, te voy a enseñar a sujetarte, te voy a enseñar a obedecer, te voy a enseñar a ser fiel. Gilgal. Lo primero que hace Elías es llevarlo a Gilgal. Entonces, miren, eso quiere decir hacer morir al viejo hombre que tenemos. Luego en el verso 2 dice: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
Descendieron pues a Betel. Entonces ahora Elías se lo lleva a Betel. Hermano, ¿qué quiere decir Betel? La mayoría lo sabe, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. Entonces Elías le dice a Eliseo: mira, ¿sabes qué? Te voy a llevar a la iglesia. Yo pensé que iba a andar contigo profetizando allá afuera. Te voy a llevar a la casa de Dios. Entonces, porque aquí está el significado. Betel es casa de Dios. Y puse un verso ahí, no sé si lo alcanzan a leer, Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15. ¿Qué le dice Pablo? Estamos hablando del padre espiritual de Timoteo, ya lo vimos. Entonces Pablo es padre de Timoteo. ¿Qué le dice un papá a un hijo? Le dice, pero le está escribiendo porque Timoteo está en un lugar y Pablo está preso. Entonces le escribe y le dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Hermanos, le está diciendo: te voy a enseñar a tener reverencia en la casa de Dios. Hermanos, por eso les hemos pedido, y si hay alguien que lo está haciendo, no se sienta mal, pero reciba la instrucción. Aquí en el templo no se permite comer. Hay un área ahora, gracias a Dios, el Señor nos permitió tener un área específica para ir a comer. ¿Tiene hambre? Vaya a comer allá. Ahí se puede sentar, puede comer tranquilo. Tampoco se vaya a dormir allá, pues, pero tenemos un lugar exclusivo para eso. Aquí en el templo no. El templo no es para estar comiendo. El templo no es para estar platicando. El templo no es para andar chateando. Hermanos, como no hay ninguno aquí, va, pero es necesario darle la instrucción. Al templo no se viene con sombrero. En el templo no está uno con gorra. Eso hasta los viejitos, sin que uno esté en la iglesia, vas a saludar a alguien, quítate la gorra, le decían a uno. Estás en la mesa, vas a comer, quítate la gorra, quítate el sombrero. Es una forma de respetar, reverencia ante Dios. Entonces Elías le dice: te voy a llevar a Gilgal. O no, ya lo llevó a Gilgal. Ahora te voy a llevar a Betel. Te voy a enseñar a tener reverencia en la casa de Dios. Te voy a enseñar a que te tienes que congregar. Es que casa de Dios implica mucho, hermanos. En la casa de Dios somos formados. En la casa de Dios servimos. En la casa de Dios, hermanos, encontramos otros hermanos que nos van a pulir. Va a haber algunos que nos van a caer mal, ¿verdad? No, ¿cómo van a creer eso, hermano? No, van a haber algunos que les gusta llevarle la contraria a los hermanos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dice la palabra? Soportaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. No te sientas superior a los demás. Mira a los demás como superiores a ti mismo. Palabra. Entonces tener, en primer lugar, te voy a enseñar a que tienes que tener una casa. Hay que tener una casa. No eres un hijo de Dios ambulante. Nadie puede decir: yo soy hijo de Dios, aquí en mi casa escucho prédicas, aquí en mi casa escucho alabanzas, aquí en mi casa oro. Puede que sí sea hijo de Dios, pero se va a tener que quedar en la tribulación. Porque para ser arrebatados tenemos que formar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos todos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón, la cabeza del ministro, baja por la barba, pasa por el liderazgo y desciende hasta el borde de las vestiduras. Todos los que están bajo esa cobertura. No se va a la casa donde hay alguien que es cristiano pero no tiene cobertura, pero no se congrega. Tienes que congregarte. Entonces aquí te voy a enseñar a tener reverencia, a tener respeto. Te voy a enseñar buenas costumbres
a tener una casa. Génesis capítulo 28, verso 19 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahí pasa primero por Betel. Cuando pasó Jacob pasó por ese lugar. Dice Isaías capítulo 28, verso 10, que ¿por qué es necesario ir a la casa? ¿Por qué es necesario tener una casa? Para empezar, la iglesia es la novia de Cristo y se va a casar. La novia siempre sale de casa. A Rebeca la fueron a traer en la casa. Tienen que salir de una casa. Entonces dice Isaías 28:10: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ahí dejémoslo. Vienes a la casa de Dios a recibir esa instrucción. Te llevo de Génesis a Isaías, de Isaías a Deuteronomio, de Deuteronomio a Apocalipsis, que leamos este verso, que leamos allá. De renglón, es mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Leemos la palabra aquí, aquí los instruyo. Y aquí hay dones de los demás hermanos para edificarnos a todos. Pero dice el verso 11: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Es que hay cosas, mis hermanos, hay cosas que a mí se me van a pasar. Hay cosas que yo no sé. Hay cosas que se me van a olvidar. Hay cosas que no me va a dar tiempo a enseñarles. Entonces Dios dice: el ministro les va a enseñar eso. El verso 10. Y dice Dios: yo me encargaré de hablarles en profecía. Lo que el ministro, lo que el pastor, y ya me tiro un poquito más adelante, lo que el padre espiritual no te puede enseñar, te lo enseña Dios. En lenguas, en profecía, en algo que pasó. Entonces, ¿dónde iba? Ahí, ¿verdad? Entonces Dios quiere prepararnos, pero tenemos que estar en la casa. Tenemos que estar en la casa. Aquí en la casa aprendemos. Miren, aquí en la casa hay dones para que todos juntos nos edifiquemos. La profecía es, o los dones también, los dones y las profecías, que la profecía es un don, son para edificación, para consolar. ¿Y para qué más? ¿Se me olvidó la otra? Edificar, consolar y exhortar. Y entonces el Señor nos enseña lo demás. Dice Isaías capítulo 8, verso 16: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Entonces, el padre del alma, que sería el ministro, se encarga de sellar la ley, de sellar la palabra en tu corazón. Entonces, es que, hermanos, el que tiene un padre espiritual lo va a escuchar. Así como un niño le pregunta a su papá: papi, ¿y por qué ese animalito se sube en la pared? Y el papá se inventa una, y el niño lo cree. El niño lo cree. Entonces, cuando tú reconoces paternidad espiritual, buscas la instrucción en él.
y recibes esa instrucción, esa instrucción, esa enseñanza, ese testimonio de la palabra, queda sellado en tu corazón, porque el Padre es el que se encarga de hacer eso. Entonces, quiero seguir avanzando. Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 4. Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Esta es la número 3. Número 1, Gilgal. Que se muera el hombre viejo. Toda la carnalidad que traemos, que se muera, hay que quitarla. Número 2, Betel. Reverencia, aprendizaje de la palabra. Pero número 3 es Jericó. ¿Qué es Jericó? ¿Qué pasó en Jericó? Hermanos, recordemos qué pasó en Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, ¿verdad? Había un muro. Ese muro, hermanos, hay que comprenderlo. Ese muro, ¿cuánto creen ustedes que tiene grosor esa pared? Para los que son inteligentes, no, para los que son albañiles, los que conocen de cuánto, la medida de bloque y todo eso, van a decir 20 centímetros. Con el repello, 25 centímetros. ¿Saben ustedes cuánto medía el muro de Jericó de ancho? Aproximadamente 30 metros. 30 metros del grosor de ese muro. Altura, 60 metros. No era una paredita así que la vamos a botar. No, hermanos. Por eso tenía que caer con un milagro de Dios. No era cualquier cosa. Para que la ciudad de Jericó se quedara así como: hoy sí nos mataron a todos. O sea, se asustaron, tuvieron miedo. Ese muro, otra cosa, 60 metros de altura es demasiado. Más de media cuadra de aquí, de las de zona 1. Entonces ese muro no cayó así. Ese muro se vino abajo, se hundió. Solo un milagro puede enterrar algo que mide 30 metros de ancho. Démosle fuerte el aplauso a Dios. Y para que ese muro quedara a nivel de tierra, tuvo que hundirse 60 metros. Entonces es un verdadero milagro, no es cualquier cosa. Los israelitas, dice, el Señor les dijo: vayan y den durante 6 días una vuelta cada día. Cada vuelta la van a dar, pero mudos, boca cerrada. No quiero murmullos, no quiero que vayan ahí chismoseando. Boca cerrada. 6 días, hermanos. ¿Cómo aguantarían las mujeres? Y conozco algunos hombres que no dejan de hablar. Y otros dirán: el pastor cuando está predicando. 6 días, 7 días sin hablar nada. Y dice que la mujer tiene capacidad para hablar 25,000 palabras por día. Los hombres tenemos la capacidad de hablar 10,000 palabras al día. Entonces, hermano, 25,000 palabras, y que esas se las tragaron todas. Durante 6 días, otra vuelta. Pero no podían decir: vamos. Boca cerrada. ¿Cómo aguantaron, verdad? Obediencia. Jericó significa obediencia. Jericó significa poder de Dios. ¿Qué había sobre el muro? Estaba Rahab la ramera. Ella vivía sobre el muro. Una ramera, una prostituta, pues. Si no van a empezar: ¿y por qué vendía ramas?
Era una prostituta. ¿Qué nos habla de qué podemos sacar de una prostituta? Pecados sexuales. Cuando uno sigue la línea de Rahab, Rahab se convirtió en la abuela de David. Y David, en una de tantas, está él como ya es rey, está en la terraza de su palacio. De repente se queda viendo la casa de la par y mira a una mujer hermosa allá abajo bañándose. Y él dijo: son a las 4 de la tarde. La mujer se entró y entonces él se fue. El otro día, ¿qué hora es? 3:30, me voy para la terraza. Y cabal, otra vez la mujer bañándose. Pero yo digo que antes de que esta mujer se bañara, antes de que esta mujer empezara a bañarse, esta mujer había controlado a David. El rey todas las tardes está en su terraza. Entonces ella dijo: me voy a bañar a esa hora aquí en el patio. Y ya cuando el otro se dio cuenta, también dijo: ya no cambio mi horario de salida. Lo cierto es que termina cometiendo adulterio. Y entonces aparece el profeta Natán. Está Urías, hermanos, ahí hay un montón de cosas que hablar, hermanos. Pero llega Natán y lo confronta con su pecado. Y entonces David dice: de verdad, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta que cometí pecado. Que no se dio cuenta, ¿va? Así dice, así pareciera. Pero entonces cuando David ya lo confronta el profeta, entonces David dice: he pecado, me arrepiento. Pero ¿qué hago si no puedo dominar esa parte de mi vida? No puedo tener dominio sobre mi área sexual. Y entonces David le viene un rema: revisar tus ancestros. Y se pone a revisar. Mi papá se llama Isaí. Mi madre fue otra mujer fuera de mi casa que se metió con mi papá y ahí nací yo. En pecado me consiguió mi madre, dice. Y sigue avanzando y encuentra a Rahab dentro de sus ancestros. En iniquidad fui formado. ¿Qué significa Jericó? Iniquidad, pecado. Significa, nos habla entonces de nuestros antepasados y que a nosotros nos toca ahora o romper eso o seguir la misma línea. David lo rompió. David se arrepintió. David pidió perdón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dame un corazón puro, un espíritu recto. David confiesa y dice: ya entendí por qué estoy así. Entonces, pecados sexuales. Y volvamos otra vez. Elías agarra a Eliseo y se lo lleva a Jericó. Mira, Eliseo, te voy a llevar a Jericó porque te quiero confrontar. Quiero revisar cómo está tu sexualidad. Quiero que te des cuenta cómo están tus antepasados. Quiero que revises cómo eres. Eres mujeriego. No, ¿cómo? Dime la verdad. Entonces eso es el trabajo de un padre espiritual. Ministración. Te voy a ministrar. Pero te voy a llevar a Jericó, porque aquí donde estamos, aquí estás así bien santito.
Aquí no, si yo levanto las manos, no si yo adoro, no si yo alabo, no si yo hasta predico. Sí, pero te voy a ver a Jericó y allá te vas a ver en un espejo. Y quiero que me digas la verdad. Entonces viene Pablo, hablando de otro pasaje, recordando, viene Pablo y le dice a Timoteo, a su hijo espiritual, te tengo que circuncidar. Ahí busquen ustedes, van a encontrar que Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Qué significa, hermanos? Como que yo le diga, Eric, vení para acá. Ahí quédate, amigo, pero solo estoy poniendo un ejemplo. Eric, vení para acá. Sí, padre. Bájate el pantalón. Ay, padre, ¿qué me está diciendo? Bájate el pantalón. Ay, no, qué vergüenza. Deja la vergüenza por un lado y habla con sinceridad. Eso es ministración, hermanos. En ministración tú tienes que ir y decir, mire, pastor, yo tengo un problema, qué sé yo, con las drogas. No lo sabe nadie, solito yo. Cuando nadie está en casa, yo me fumo de aquellos cigarros que se agarran así. Cuando voy a no sé dónde, paso debajo del puente, pastor. Me da vergüenza, pero sí. Tienes que ser, esa frase que dice tienes que ser un sinvergüenza para contar las cosas. Entonces, cuando tú encuentras esa paternidad, sabes que puedes contar tus intimidades, sabes que vas a contar y no se van a reír de ti, y que vas a contar tus problemas, tus cosas graves, y que mañana nadie lo va a saber más. Pero si tú vas y se lo cuentas a un amigo, y este amigo, vos ya sabes lo que anda haciendo aquel, ¿verdad? Porque no es su padre. Entonces la gente cuando no tiene paternidad, empieza con todos los hermanos. Ay, fíjate que ora por mí vos, porque fíjate que ya no sé qué hacer. ¿Y qué te pasa vos? Es que la chimontrufia me atrae mucho, yo no quiero pecar, yo amo a mi esposa, pero esa chimontrufia se pasa enfrente de mí y ya no aguanto, ya no sé qué hacer. Y el otro, vos con lo que estás, le dice todavía. Porque no es su padre. Y otro, puede ser que en el momento le diga, yo te voy a ayudar, yo voy a orar por ti, pero le empieza a contar a los demás. Fíjate que el fulano ya no le dice que tiene problema, que le atrae. Fíjate que el fulano anda con la chimontrufia. La chimontrufia toda fea, pero ahí anda feliz, le dice. Entonces, Dios te puso un padre espiritual para que tú puedas tener a alguien, si lo vemos aquí, que te pueda llevar a Jericó. Cuando encuentras eso, hermano, cuando reconoces esa paternidad, no tienes problema en contar cosas vergonzosas, porque sabes que es tu padre, sabes que te va a ayudar, sabes que Dios lo puso a ti ahí, te lo puso ahí para servirte, para ayudarte a crecer, para salir adelante, para salir victorioso. Entonces, miren, realmente Jericó nos habla de muchas cosas: poder de Dios, obediencia. Estaba Rahab, estaba David, Natán, Naamán también llegó ahí nos habla de perder la vergüenza para poder salir adelante. Segundo de Reyes capítulo 2 verso 6. El tiempo se me agota, ¿verdad? Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Todavía tienen otro trayecto más. Y entonces le dice, y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y se fueron ambos al Jordán. Jordán es descender. Es increíble, hermanos. El río Jordán corre
por debajo del nivel del mar. Eso no es normal, pero lo que significa es descender, lo que significa es humillación. Entonces te voy a llevar porque andas ahí mero pavo real. Necesito que te humilles. Necesito que seas humilde. Y es que uno como padre espiritual quisiera que todos aprendieran y fueran como Dios quiere que seamos. Y entonces uno mira a la gente y dice: este tiene mucho orgullo, no puede avanzar mientras tenga ese orgullo. Y uno quisiera, hermano, uno quisiera cambiarlos así, que encontrar un botón y darle vuelta al botón y que ya cambiaran. Pero no es fácil. Y muchas veces no permiten que uno los ministre, que uno los ayude, porque no han reconocido esa paternidad. Entonces, mis hermanos, Jesús fue al Jordán, ahí se bautizó. ¿Tenía necesidad de Jesús de bautizarse? No. Pero él le dijo a Juan el Bautista: déjame que me bautice, porque eso nos habla de justicia. Y entonces hay que ser justos, hay que hacer justicia. También Jacob pasó por el Jordán. Cuando va huyendo de su casa, pasa por el Jordán. Y entonces él dice en uno de los versos, Génesis 32:10, dice: yo crucé este Jordán con tan solo mi cayado. Solo su bastón llevaba, nada llevaba. 20 años después regresa y vuelve a pasar por el Jordán y se acuerda y dice: hace 20 años crucé aquí solo con mi cayado y ahora llevo 2 campamentos. Era rico. Entonces, pero porque primero se humilló. Ahí está Juan en el Jordán, está Juan el Bautista, está Jesús. La palabra nos habla que el que quiera ser grande, que sirva a los pequeños, que se humille. Entonces dice Segundo de Reyes capítulo 2 verso 9: cuando habían pasado, ellos cruzaron el Jordán. Eso significa ya Eliseo aprendió la lección de humillarse, ya es humilde. Cruzan el Jordán y entonces dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. ¿Sabe qué le está diciendo a Eliseo? Terminaste el curso, terminaste tu proceso, pide lo que quieras, te lo voy a dar. ¿Cuántos quieren pasar el proceso, hermanos? Para poder decir: yo quiero eso. Y el Señor dice: te lo voy a dar porque ya pasaste el proceso. Entonces le dice: te lo voy a dar antes de que yo sea arrebatado. Y después dice: entonces ya la respuesta de Eliseo. Miren lo que pide Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eso es herencia. Herencia de primogénito. El hijo primogénito tiene derecho al doble. Cuando Eliseo le pide: yo quiero el doble, le está diciendo: yo soy tu hijo primogénito. Yo soy tu hijo y soy primogénito. No soy cualquier hijo, soy primogénito. Así que dame el doble. Y entonces le contesta Elías: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando yo fuere quitado de ti, si me ves cuando yo sea arrebatado, se te concederá lo que has pedido. Y entonces dice el verso 9. Eso ya lo habíamos. No, aquí está. Dice el verso 11: y aconteció que yendo ellos y hablando. Mis hermanos de alabanza, por favor, pasen, acompáñenme, porque si no me arde la garganta. Si no pasan, sigo, ¿verdad? Miren pues. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba. Miren, cuando ya Elías ya va en las nubes, ya Elías ya va arriba,
Eliseo se da cuenta, ay, me lo quitaron, ¿verdad? Se fue y entonces clama: Padre mío, Padre mío. Si ustedes revisan de ahí para atrás, ¿cuántas veces le dijo Padre? No van a encontrar ni una sola. Eliseo, más bien Elías, lo instruyó, lo preparó. Elías dice: ya tu proceso de aprendizaje terminó, yo ya me voy a ir. Elías toma su manto. Bueno, siempre lo cargaba, ¿verdad? Elías lleva su manto en la mano. Y yo digo que Elías se ha de haber lamentado. Elías ha de haber dicho en su corazón: cuánto deseaba dejarle el manto a este, pero no lo quiso. Lo arrebatan y se va con todo y manto. Pero cuando él va arriba con su manto, Eliseo lo reconoce como su padre. Es como aquellos hijos que hasta que su papá ya murió, van al cementerio: papá, yo te amo, papá, yo te necesito. ¿Ya para qué, hermanos? Eliseo le dice ahora: Padre mío, pero ya se fue. Y entonces dice: y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Pero cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que Elías todavía lo logró escuchar cuando Eliseo grita: Padre mío, Padre mío. Y entonces Elías desde arriba le tira el manto. Tirarle el manto es traspaso, es herencia. Y la palabra nos deja claro: la herencia es para los hijos. Dios le promete a Abraham, le dice: te voy a dar, te voy a multiplicar, te voy a bendecir, te voy a dar tanto que ni vas a poder contar lo que tienes. Y Abraham le dice: ¿para qué quiero, Señor, si no tengo hijos? Y entonces Dios le dice, como decirle: va, no te preocupes, Abraham, te voy a dar un hijo para que lo puedas heredar. Entonces la herencia es para los hijos. La herencia es para aquel que reconoce paternidad. La herencia no es para los siervos, la herencia es para los hijos. Pero cuando Eliseo grita: Padre mío, Padre mío, entonces Elías dice: al fin reconoció paternidad este. Ahí va pues. Y se lo deja caer. En el segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 14, dice: ya Elías ya se fue, Eliseo se quedó con el manto, con la doble porción. Años después, dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo: miren lo que le dice el rey de Israel. Le dice a Eliseo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Lo mismo que Eliseo le dijo a Elías. Entonces Elías dejó legado, dejó un heredero. Eliseo es el hijo de Elías. Pero ahora viene Eliseo y forma a un hijo. Pero este hijo es rey. Entonces, ¿quién tuvo más hijos? ¿Elías o Eliseo? Elías tuvo uno. Eliseo tuvo uno, pero uno que representa una nación. Entonces, cada uno de nosotros debe dejar legado. Y así, entonces, mire pues, Eliseo reconoció paternidad. Esto significa que lo que se siembra se cosecha. Tal y como, mire, las mismas palabras de Eliseo se las dicen ahora. Pero yo quiero
Ya subí a mis hermanos de alabanza, pero quiero tomarme un par de minutos más. Dice el segundo de Reyes 13:15. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Se lo está diciendo al rey, a su hijo. El rey es su hijo espiritual. Le dice: toma un arco y unas saetas. Entonces el rey tomó él, entonces dice, un arco y unas saetas. En el verso 17 le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Aquí hay algo, hermanos, que le dice: abre la ventana. Y el hijo espiritual obedece, abre la ventana. Ahora, hermanos, yo pregunto: ¿cómo se abre la ventana? ¿Cómo se abre la ventana? Alguien que me diga así rapidito: ¿cómo se abre la ventana? Bíblicamente, no, estiro la mano, no me diga eso. ¿Cómo se abre la ventana bíblicamente? Malaquías 3:10. El padre le enseña a su hijo. El padre le dice: tú necesitas abrir las ventanas de los cielos. Te voy a enseñar cómo abrir las ventanas de los cielos, porque eres mi hijo. Da tu diezmo y las ventanas de los cielos se abrirán a tu favor. Hermanos, es una enseñanza de un padre a un hijo. Verso 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ¿Cuándo han visto eso? ¿Cuándo han visto eso? Quitemos arco. ¿Qué sé yo? Pongamos una bicicleta. Y el papá le dice al hijo: sentate aquí. El papá sostiene la bicicleta, ¿va? Sentate aquí. Pone un pie en cada pedal. Pone las manos aquí. Y el papá pone las manos sobre las manos del hijo. ¿Qué está haciendo? Lo está enseñando. Lo está adiestrando. En este caso no es una bicicleta, es un arma. El padre pone armas en su hijo para que gane la batalla. Pone sus manos sobre sus manos. Como decirle: mira, así, apunta aquí, pon el ojo aquí, mira aquí. Lo adiestra, lo prepara para la batalla. Eres hijo, tienes que ser preparado para la batalla. Si no reconoces paternidad, esto no va a pasar, hermano. No es que uno no quiera. El que no reconoce paternidad: yo puedo. El que reconoce paternidad dice: papá, vení para acá, ¿cómo se hace esto? Aunque ya lo sepa hacer: papá, yo veo que sos más experto que yo, tenés más experiencia que yo, ¿cómo hago? Pero hay que reconocer paternidad. Yo voy a pedirte que te pongas de pie, que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Estoy rodeado. Hay mucho que hablar de la paternidad. Hay mucho que hablar de la paternidad. Pero la pregunta es: ¿tú reconoces paternidad? Si Dios ya te reveló quién es tu padre espiritual. Recuerda, puedes tener muchos líderes, muchos maestros, muchos guías, pero padres no vas a tener muchos. Si tú quieres reconocer paternidad y todavía te cuesta, o incluso si ya lo reconoces y quieres
afirmar más eso, te invito a que vengas al altar y le digas: Señor, afírmame esta paternidad, para que mi Padre me lleve a Gilgal, y que no me dé vergüenza ministrarme, que me lleve a Betel y me enseñe reverencia en el templo, que me lleve a Jericó y pueda ver todos mis ancestros y romper con eso, que me lleve al Jordán para humillarme, pero quiero ser preparado por mi Padre, quiero reconocer esa paternidad. Así que en el nombre de Jesús, si tú tienes batalla para reconocer paternidad, te invito a que vengas. Ven, que sea el Espíritu Santo ministrándote, que sea el Espíritu Santo confirmando esa paternidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy el Espíritu Santo está ministrando. Tú no estás huérfano. El enemigo ministra espíritu de orfandad, pero hoy recibe aquí ese espíritu, esa administración de paternidad. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Tú tienes un Padre de tu espíritu, y Dios te dejó un Padre para tu alma. Y Dios dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, porque Él es el Padre de huérfanos. En el nombre de Jesús. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Padre me ama. Solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy Hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy Hijo de Dios. Yo soy Hijo de Yo soy Hijo de Dios. Mis hermanos, ¿habrá alguien que desea reconciliarse? Si hay alguien que desee reconciliarse, que levante sus manos, que levante su mano. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien, mis hermanos? ¿Habrá alguien que desea reconciliarse? ¿Habrá alguien que desea volverse al Señor? Si tú deseas reconciliarte,
Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien, mis hermanos? ¿O habrá alguien entre nosotros que nunca ha recibido a Cristo en su corazón? Si hay alguien que desee recibir a Cristo, si tú deseas recibir a Cristo, levanta tu mano. Queremos ministrarte esa paternidad de tu espíritu. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Papito amado, porque sé que tu Espíritu Santo ha tocado corazones, Señor. Sé que tu Espíritu Santo ha ministrado y ha consolado. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Sella esta palabra, sella esta ministración en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.